El proyecto ya fue inaugurado. Los cables ya sostienen el peso del concreto. La estructura está en pie, pero el camino aún no se ha completado. El puente de la integración Brasil-Paraguay fue concluido y es una de las obras más estratégicas de la infraestructura reciente de Sudamérica. Diseñada para aliviar cuellos de botella históricos y ampliar la conexión logística, puede convertirse en una nueva ruta de salida para flujos hacia corredores continentales. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Aunque ya está lista, la conexión aún no opera a plena capacidad. El tráfico sigue limitado. Los accesos siguen en construcción y el sistema que debería dar sentido a la obra aún no está completo. Lo que tenemos es mucho más que una nueva conexión. Un proyecto terminado esperando que todo lo demás funcione. Quédate con nosotros en los próximos minutos y entiende cómo un puente terminado puede exponer un problema mucho mayor. Más que infraestructura, es necesario hacerla funcionar. El puente de la integración Brasil-Paraguay está ubicado en la región de la Triple Frontera, formada por ambos países y Argentina. Más precisamente en la conexión entre Foz do Iguazú y la ciudad de Presidente Franco sobre el río Paraná. Más que un cruce, representa la segunda conexión vial entre Brasil y Paraguay, creada décadas después del ya saturado Puente de la Amistad. Con 760 metros de longitud y un vano libre de 470 metros, uno de los más grandes de América Latina, la construcción se destaca no solo por su tamaño, sino por la función que pretende desempeñar. No fue diseñada solo para cruzar un río. Fue concebida como parte de una red mayor, un corredor logístico capaz de redistribuir flujos y reducir la presión sobre una de las regiones más transitadas de América del Sur. Pero todos esos números y esa propuesta plantean una cuestión esencial. Si ya existía una conexión entre los dos países, ¿por qué construir otra más? Durante décadas, el Puente de la Amistad concentró prácticamente todo el flujo entre Brasil y Paraguay en la región de la Triple Frontera. Con el paso del tiempo, lo que antes era una conexión se convirtió en un cuello de botella. Hoy, cerca de 100.000 personas y 45.000 vehículos cruzan la estructura todos los días, presionando no solo la conexión, sino todo el sistema urbano a su alrededor. El desafío nunca fue solo cruzar el río Paraná, sino el crecimiento desordenado de las ciudades y la concentración del tránsito en un solo punto. A medida que el comercio aumentó, impulsado por las cadenas logísticas regionales, la operación en el puente llegó casi al límite, con filas constantes, retrasos, pérdida de eficiencia y aumento del costo logístico. Ese impacto dejó de ser solo urbano, afectó directamente la competitividad económica de la región. Los productos tardaban más en circular, las cargas quedaban retenidas y la estructura operativa empezaba a perder eficiencia a escala continental. Ante este escenario, la solución no podía ser simplemente ampliar la construcción existente. Era necesario crear un eje, una ruta alternativa, capaz de distribuir el flujo antes de que llegara a los puntos críticos. Es en este contexto que surge el Puente de la Integración, no como sustituto, sino como complemento estratégico, un intento de reorganizar un sistema que ya operaba al límite desde hacía décadas. Porque al final de cuentas, la limitación nunca fue la estructura, sino el sistema que pasó a depender exclusivamente de ella. Y eso es lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo transformar esa solución en algo que realmente funcione en la práctica? El Puente de la Integración fue inaugurado oficialmente en diciembre de 2025, marcando la entrega de la segunda conexión vial entre Brasil y Paraguay, en la región de la Triple Frontera. Sin embargo, a pesar de la conclusión estructural, la operación aún ocurre de forma gradual y limitada. En este primer momento, el tráfico fue liberado solo para camiones sin carga y en horarios específicos, permitiendo que los sistemas de fiscalización, control, aduana y seguridad fueran ajustados progresivamente. Hoy, el principal cuello de botella empieza a desplazarse del cruce del río Paraná hacia la infraestructura que conecta esta obra con el resto del territorio. Del lado brasileño, este desafío fue prácticamente resuelto con la Perimetral Este, una carretera de 14.7 kilómetros que conecta el puente directamente con la BR-277 y desvía el tráfico pesado del centro urbano de Foz do Iguazú. En Paraguay, la situación aún está en evolución. La plena utilización de la conexión depende de dos puntos. El primero es la conclusión del corredor metropolitano del oeste,
un anillo vial con más de 30 kilómetros de extensión. El segundo se refiere a las obras complementarias como el nuevo puente sobre el río Monday, previsto para 2027. Esa dependencia evidencia un punto central. La infraestructura moderna no funciona de forma aislada. El puente no resuelve el problema por sí solo, necesita estar integrado en un sistema continuo. Los próximos pasos son tan decisivos como la propia construcción. Finalizar los accesos paraguayos, consolidar los puntos de control migratorio y ampliar la autorización para el transporte de cargas son etapas fundamentales para que el proyecto cumpla su función. Desde el punto de vista estructural, el puente sigue el modelo atirantado, una solución que permite superar grandes vanos con eficiencia y sin la necesidad de apoyos intermedios. El vano libre de 470 metros elimina la interferencia en el río y garantiza la continuidad de la navegación. Este tipo de construcción exige un equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Debe soportar grandes cargas y al mismo tiempo reaccionar a fuerzas como el viento y las variaciones térmicas. Las torres principales, de aproximadamente 190 metros de altura, funcionan como un núcleo estructural del sistema. A partir de ellas, los tirantes transfieren las cargas del tablero de forma directa, distribuyendo los esfuerzos. Ao longo da estrutura. Esa altura no es solo un elemento visual, garantiza el ángulo adecuado de los cables y la eficiencia en la transferencia de cargas. Por cierto, vale la pena destacar que la ejecución de la obra sobre el río Paraná exigió soluciones logísticas complejas. El montaje se realizó de forma segmentada, utilizando equipos flotantes y sistemas de izado de alta precisión. Cada tramo del tablero necesitaba ser posicionado con tolerancias mínimas, ya que pequeños desvíos podrían complicar O alinhamento global da obra. la precisión geométrica para garantizar el desempeño final del puente. Otro punto crítico está en las cimentaciones. Los pilotes profundos fueron diseñados para transferir cargas elevadas a capas más resistentes del subsuelo, considerando las condiciones geotécnicas del lecho del río. En estructuras de este tamaño, cualquier falla en este sistema puede comprometer toda la estabilidad a lo largo del tiempo. Lo que define esta obra va mucho más allá de su dimensión o complejidad. Es el hecho de que ya está lista, pero depende de todo un sistema para funcionar plenamente. La ingeniería resolvió el cruce. Ahora el desafío es lograr que todo lo que la rodea acompañe esa misma escala. Para entender la escala del puente y de la integración, es necesario transformar los números en referencias reales. Con 760 metros de extensión, la estructura equivale a algo así como de 7 a 8 campos de fútbol alineados o aproximadamente 8 cuadras urbanas estándar de una ciudad como Sao Paulo. En términos de conexión, es como recorrer más de 700 metros suspendidos sobre el río, sostenido por cables y torres, sin ningún apoyo intermedio en el tramo principal. El vano libre de 470 metros eleva aún más esa sensación de grandeza. Se trata de prácticamente medio kilómetro continuo en el aire, lo que coloca el proyecto en un nivel técnico relativamente alto dentro del conjunto de puentes atirantados de América Latina. Para efectos de comparación, ese espacio sería suficiente para alinear lado a lado cerca de 7 barcos del tamaño del Everest, una de las embarcaciones más grandes del mundo, con 61.5 metros de ancho, una referencia que ayuda a visualizar la escala horizontal de ese tramo. Ahora, cuando vemos la inversión estimada en cerca de 1.900 millones de reales, la escala se traduce en números más tangibles. Esa cantidad sería suficiente para comprar aproximadamente 25.000 autos populares nuevos, considerando un precio promedio de 75.000 reales. En otra comparación, esa cantidad podría construir casi 2 kilómetros de metro en la línea 4 de Sao Paulo. Sin embargo, la comparación más relevante está en el flujo, y es precisamente ahí donde la escala deja de ser solo física y pasa a ser funcional. Si está plenamente integrada al sistema, el puente de la integración tiene potencial para transformar la dinámica logística de la región. Al distribuir el tráfico y reducir cuellos de botella históricos, mejora la visibilidad, acorta los tiempos de espera y aumenta la eficiencia del transporte, impactando los costos operativos, la competitividad y la integración económica entre Brasil y Paraguay. Además, la estructura se inserta en un contexto más amplio, ligado a corredores logísticos que buscan ampliar la conexión de América del Sur. Com mercados internacionais. En este escenario,
puede operar como una nueva puerta de salida para rutas que siguen por Paraguay hacia el eje bioceánico, no como una conexión directa con el Pacífico, sino como parte de un sistema en evolución. Aunque todavía no existe una estimación oficial de la ganancia económica anual, la lógica es clara. Hoy, el Puente de la Amistad concentra cerca de 100.000 personas y 45.000 vehículos por día, un volumen que presiona la infraestructura y reduce la eficiencia logística. La nueva conexión surge para redistribuir parte de ese flujo. Además de los efectos directos, hay impactos indirectos relevantes, como la reducción del consumo de combustible y el tiempo de operación de las flotas, además del estímulo a las inversiones y al comercio transfronterizo. Pero es fundamental mantener el realismo. De hecho, el proyecto no resuelve el problema. El impacto depende de la conclusión de los accesos y del funcionamiento pleno del sistema que lo rodea. Sigue siendo una solución parcial. De hecho, el puente de la integración ya está listo, pero el camino aún no. Representa un avance importante, pero también revela un desafío mayor. La infraestructura no funciona de manera aislada. Las grandes obras solo cumplen su función cuando forman parte de sistemas completos, integrados y operativos. Al final, esta no es solo la historia de un puente. Es la historia de cómo construir solo el primer paso y hacer que funcione. Es un verdadero desafío. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Aunque sabemos que la estructura del puente ya está lista, pero sus accesos aún están limitados, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Será que tendremos una apertura más amplia, organizada y mucho más fluida todavía en este año 2026 Tate? Sea así o no, deja tu opinión aquí en los comentarios, me aseguraré de leerlos todos. Yo me despido por ahora, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.